Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra de Finanzas Internacionales del Banco Santander pues que nos hayan vuelto a invitar por segundo año consecutivo. La verdad es que el tema creo que lo merece. Creo que el hecho de haber repetido también se debe a que los problemas, desgraciadamente, siguen estando ahí. Vamos a volver a hablar de lo mismo, de la reestructuración del sector bancario, porque los desafíos de los cuales hablamos el año pasado pues están todavía muy vivos, al menos por la parte que a mí me corresponde que comentaré. Como decía Ángel, no voy a hablar solamente del sector de las cajas de ahorros, aunque es verdad que son las que realmente están protagonizando el proceso de reestructuración, pero no son las únicas, porque ya hemos visto movimientos de fusión, intervenciones incluso, ya en algunos bancos. Por tanto, no es un tema exclusivo de las cajas de ahorro. Por tanto, hablaremos de la reestructuración del sector bancario español. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes, una parte muy breve, pero creo que es necesaria, y es hablar cuál es el origen de los problemas actuales del sector bancario español. Porque cuando sepamos y centremos el origen de los problemas, pues podremos entender muy bien lo que se ha hecho hasta ahora. Se han dado enormes respuestas, muchas acciones, pero desgraciadamente insuficientes, porque, como veré a continuación, hay una serie de desafíos pendientes. De hecho, acabaré mi intervención, una parte más larga, hablando de lo que, en mi opinión, son el decálogo de los desafíos todavía pendientes para superar los problemas actuales. Por tanto, empecemos por el origen, brevemente. En mi opinión, hay 4 motivos que justifican que España, el sector bancario, esté donde está en este momento. El primero es el creciente endeudamiento externo de nuestra economía. Es algo que no afecta únicamente al sector bancario, sino que afecta evidentemente a la economía en su conjunto. Un dato muy elocuente es el siguiente. En el año 99, cuando entramos en el euro, la posición financiera neta de la economía española, es decir, el conjunto de activos menos pasivos financieros, lo que debo al resto del mundo, era el 32% del PIB. En este momento es el 92% del PIB. En el año 2010 hubo una pequeña corrección, pero desgraciadamente ha sido efímera, porque ha vuelto a subir en este año 2011 hasta septiembre en 6 puntos porcentuales. Si comparamos esta posición financiera neta con la media europea, evidentemente la conclusión es que tenemos una economía muy endeudada. La otra cara de la moneda es ver cómo ha crecido la deuda del sector privado, sobre todo, que es lo que todo el mundo reconoce, porque la serie está ahí, que es nuestro principal reto. Es decir, en el año 99, la ratio deuda privada del sector no financiero con respecto al PIB en España era en torno a la media europea, al 100 y poco por ciento del PIB. Y empieza a abrirse una brecha que la he dibujado ahí de color de gris para que el último dato de junio del año pasado, la ratio es del 220%, es más de 50 puntos más que la media de la eurozona. Y de esa parte, una parte importante, que es la que le preocupa a los inversores, la debemos fuera, es la deuda externa de la economía española, que en este momento es de 1,7 billones de euros, es decir, es el 167% del PIB. Y esto es lo que le preocupa, como digo, a nuestros inversores, porque tenemos que devolverle lo que les debemos. Bueno, pues de esa parte de deuda externa, la parte más importante es bancaria, y ahí aterrizo ya en el tema del sector bancario. Y vemos cómo, fruto de que ha habido un fortísimo crecimiento del crédito bancario, ha sido posible apelando a los mercados mayoristas internacionales, y por tanto la deuda externa del sector bancario no hace más que crecer y crecer, hasta alcanzar un máximo de casi el 80% del PIB en el año 2009, y ha habido ya un ligero desapalancamiento, pero todavía estamos hablando de una deuda externa bancaria de casi 800.000 millones de euros, es decir, el 75% del PIB. Segundo problema, evidentemente esto se ha utilizado para dar mucho crédito, pero mucho crédito. De hecho, si comparamos a qué ritmo ha crecido el crédito bancario en España con respecto al crecimiento del PIB y calculamos la diferencia, ¿cuánto hemos crecido por demás del PIB? Pues resulta que en España hay años que esa diferencia llega casi a 20 puntos porcentuales, mientras que en la media de la eurozona la diferencia nunca llegó a 6 puntos porcentuales. Y durante muchos años esa diferencia estaba por encima de 15 puntos porcentuales. Por tanto, aquí tenemos el origen del problema. Los economistas, al menos los que nos dedicamos a banca, sabemos claramente que cuando el crédito crece muy deprisa, eso es la antesala de un crecimiento futuro de la morosidad y de los activos problemáticos. Y de hecho, otro gráfico elocuente es que del año 2000 al 2007, por término medio, cada año en España el crédito bancario del sector privado residente crecía el 18%, el 18%, solo superado por Irlanda, frente a una media europea de en torno no llegaba al 8%. Por tanto, aquí tenemos claramente otro origen del problema. Tercer origen, ¿y ese crédito dónde ha ido? Pues como todo el mundo sabe, actividades ligadas con el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. De hecho, si comparamos cuál es la estructura porcentual del crédito al sector privado del año 95, antes del inicio del ciclo expansivo de la economía española, y el último dato disponible, que es de septiembre del año pasado,
pues resulta que ha aumentado en más de 20 puntos porcentuales. Es decir, que en este momento, de cada 100 euros que la banca da al sector privado en forma de crédito, resulta que 60,8 tiene que ver con la construcción, la promoción inmobiliaria y la compra de vivienda. Y aquí es importante distinguir cajas y bancos, porque los desequilibrios no son los mismos. En el caso de las cajas de ahorro, el sesgo hacia el ladrillo es superior, alcanza el 68,8% en el 2010, porque dejó el Banco de España de publicar las series, y era 17 puntos porcentuales más que en el caso de la banca. Si nos centramos en lo que más preocupa en este momento, que es lo que tiene que ver con la promoción inmobiliaria, y dejamos la hipoteca, que preocupa poco porque la morosidad es baja, pero a mí me preocupa por otros motivos que diré más adelante, hace un mes escaso nos dijo el Banco de España que de esa cuantía, de los 323.000 millones de crédito promotor, resulta que más de la mitad es problemático, es decir, entre morosos, calificados como subestándar y inmuebles que te quedas porque no te pagan, resulta que es el 54%. Y lo que más preocupa es el suelo, porque tiene un valor muy bajo y representa nada más y nada menos que 73.000 millones de euros en este momento. Y cuarto origen, ha habido un fortísimo crecimiento de la capacidad instalada, sucursales, empleo, y ahora es un problema, un lastre. De hecho, del año 2000 al 2008, en España la red de sucursales creció el 17%, en Europa cayó el 13%. En el mismo periodo, el empleo del sector bancario español creció el 14%, en Europa cayó el 3,2%. Por tanto, nada que ver. Ya ha empezado el ajuste, evidentemente, porque la línea superior, que muestra que es una base 100, ha caído de 117 a 103, ya ha caído, pero bueno, el exceso todavía persiste. Y aquí otra vez es importante distinguir cajas y bancos, porque si cogemos el índice base 100 y se ve mucho mejor en el cuadro de la derecha, resulta que las cajas de ahorro incrementaron la red un 29,7%. Los bancos lo redujeron un 6%. Y las cooperativas, que se habla poco porque son pequeñas, pero también tienen un problema de capacidad importante, crecieron la red el 31%. Y el empleo aumentó en las cajas el 32% y en las cooperativas el 44%. Por tanto, a pesar de la corrección, todavía es una corrección un poco light. Todavía hay un exceso claro de capacidad instalada. Por tanto, este es en el contexto en el cual se generan los problemas y los desequilibrios. No hay problema cuando la economía crece, pero cuando la economía empieza a tener problemas con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con la crisis internacional en el inicio del 2007, empiezan a aparecer serios desequilibrios. De hecho, en España hemos sufrido varias crisis. Una primera crisis de liquidez, 2007-2008. En el 2009 la crisis ya fue económica, el PIB cayó el 3,7 en el 2009 y ya más recientemente, desde el 2010 hasta hoy día, todavía estamos en la crisis de la deuda soberana. Y se han hecho muchas cosas a nivel internacional, pues tenemos inyecciones de capital en muchos países, avales, la barra libre del Banco Central Europeo, medidas extraordinarias, nuevos acuerdos de Basilea III, más capital de más calidad. Hemos hecho 2 stress test para ver cuánto aguanta un sector bancario ante una condición de dificultad. Y también muy recientemente la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, ha exigido un nivel de capital mucho más elevado. Y en España tampoco nos hemos quedado cortos, han hecho muchas cosas. Se creó un fondo para adquirir activos financieros y dar liquidez a la banca, hemos dado avales a la emisión de deuda bancaria, todavía tenemos en este momento avales en vigor. La piedra angular fue el Fondo de Reestructuración de la Deuda Bancaria, donde gracias a ese fondo ha habido una clarísima reestructuración del sector de las cajas de ahorros. Hubo que reformar la ley de las cajas de ahorros para permitirles acceder a los mercados, para capitalizarse, y más recientemente hemos tocado, endurecido la política de provisiones, hemos exigido más capital, hemos unificado los fondos de garantía de depósitos y el mes pasado, el día 3 de febrero, se aprueba en el BOE el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero, por el cual se exigen nada más y nada menos que 52.000 millones de saneamientos. Por tanto, se han hecho muchas cosas, muchísimas en España, pero el problema es que no es suficiente. Entonces, de todo esto, porque Santiago va a hablar sobre todo del tema de la reestructuración, yo quería comentar 2 cositas muy breves de 2 medidas. Una del FROB 1 y otra la ley de cajas. El FROB 1 es la piedra angular, he dicho, sobre la cual se asienta el proceso de reestructuración, sobre todo de las cajas de ahorros. Había que fomentar la corrección de los desequilibrios, había que darles financiación y se les exigía un plan de viabilidad para que adecuaran su exceso de capacidad instalada. Por tanto, bienvenido sea. Y gracias a ese FROB, pues el sector ha pasado de 45 ya a menos de 15 grupos de cajas, se ha más que triplicado el tamaño medio de una entidad y eso es importante porque hay economías de escala, porque te permite acceder en mejores condiciones a la liquidez de los mercados mayoristas
y porque a cambio, como decía antes, te obligan a corregir la capacidad, a cerrar sucursales. Por tanto, bienvenido sea la medida. Pero hay algún inconveniente, es decir, con cargo a este fondo se inyectaron 10.600 millones de euros, pero no eran fondos que mejoraran la solvencia, porque en la práctica totalidad se han utilizado para hacer prejubilaciones, que eran importantes porque había que ajustar el personal, pero muchas veces a toro pasado son prejubilaciones pues, de lujo, muy caras, muy caras. Y en este momento hay un interrogante, ¿vale?, que a mí me preocupa, es, esto inicialmente no es un coste público, porque son participaciones preferentes, préstamos que hay que devolver. Mi interrogante es, ¿y cuál será el coste final de esta historia? ¿Qué parte de las preferentes acabarán siendo convertidas en capital público y, por tanto, ya no es un préstamo? Por tanto, pero bueno, el tiempo lo dirá, ya han pasado 2 años, ya queda menos. En el tema de las cajas de ahorros, era necesario reformar la ley, tenían un problema de acceso a los mercados y lo que se permitió fue capitalizar el sector y también, bancarizar el sector y también mejorar su gobernanza y su profesionalidad. Los resultados es que el sector evidentemente se ha bancarizado, solo quedan 2 cajas de las de toda la vida, muy pequeñitas por cierto, pero ¿cuál es el problema? Pues los SIP, se está viendo estos días, hoy en la prensa aparecen varios casos, pues no han solucionado los problemas. Se están cuestionando, no hay más que hablar de Nova Caixa Galicia, de Cataluña Caixa, de UNIM, que el viernes pasado se adjudicó, de Caja Duero, Caja España, incluso de Banca Cívica, que hoy se especula que necesita ayuda para el saneamiento. Por tanto, no ha sido eficaz desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de la despolitización del sector tampoco, porque la ley redujo el peso político del 50 al 40%, en mi opinión es insuficiente, y además no se renovó la gestión en muchos casos. No hay más que ver la composición de los nuevos bancos creados para ver que todavía están plagados de políticos. Pero se han hecho muchas cosas y sin embargo el mercado sigue se confía en la banca española. De hecho, si vemos el último dato de rentabilidad, diciembre del 2010, pero es el último, pues la banca española es la segunda más rentable de Europa. Y en términos de eficiencia somos la banca más eficiente de Europa, ¿vale? Pero aún así estamos cuestionados porque todavía quedan retos pendientes que hay que superar. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Y ahora hablaré de lo que les comentaba, que era el decálogo de, en mi opinión, los retos pendientes. Primer reto, en mi opinión, yo creo que es muy importante que ese proceso de reestructuración en curso acelere el ajuste. Es decir, que la corrección de la capacidad instalada tiene que ir más deprisa y que realmente se consiga un funcionamiento integrado que todavía no se ha conseguido en los nuevos grupos creados. Tampoco ha habido ajustes de empleo, al menos en servicios centrales. Y es sí en sucursales, pero no en servicios centrales. Y luego aquí hay un tema que a mí me preocupa y es, hemos pasado en poco tiempo de 45 cajas a menos de 15 y alguna consecuencia quizá tenga sobre el nivel de competencia en el sector. Yo no digo que sea perjudicial, pero que digo, valórese, que alguien haga un informe y que nos diga si va a repercutir sobre el grado de competencia a nivel nacional, a nivel regional, etc. Segundo reto, decía que es importante reducir la capacidad instalada. Ya han recortado por importe 5.400 oficinas en España, sobre todo las cajas y algunas cooperativas. También la banca ha recortado, y eso que no incrementó la red, pero en mi opinión queda pendiente mucho más. Es decir, simplemente volver a la situación previa al boom del 2000 implicaría que todavía sobran 1.400. Pero sobran muchas más, porque la fusión lo que hace es evitar solapamientos y, por tanto, por la vía de la fusión todavía hay duplicidades de redes que hay que corregir. El BBVA dijo hace unos meses que en su opinión sobraban 5.000 oficinas más. No lo sé. No lo sé. En cualquier caso, sobran bastantes más. De hecho, tenemos un sector bancario con una densidad de red muy grande. De hecho, somos el primero de la Unión Europea de los 25, con diferencia. En España hay una sucursal por cada 1.065 habitantes, ¿vale? Mientras que en Europa hay 2.000 habitantes por sucursal. Y además son sucursales muy pequeñas. Por término medio de España, una sucursal bancaria maneja 88 millones de euros de actividad. En Europa maneja mucho más. 214, y aquí hay pocos trabajadores y en Europa hay muchos más. Por tanto, hay un trecho de convergencia hacia Europa. Tercer reto, mejorar el acceso a la financiación de los mercados mayoristas, la liquidez. Bueno, tenemos un volumen, al principio he dicho cuál era la deuda externa que debemos, vencimientos hay muchos, este año vencen 131.000 millones y nos han echado un cable impresionante. ¿Quién? La barra libre del BCE, evidentemente, pero hoy tenemos un dato que ya he podido actualizarlo, lo comentaba esta mañana con Santiago, que nos preocupa a los dos, y es que en este momento, de cada 100 euros que inyecta el eurosistema, 47 están en España. Es decir, que en la barra libre los que más nos hemos emborrachado, con perdón, somos nosotros. Por tanto, hasta ahora es verdad que no había un estigma porque a la última subasta han ido 800 entidades europeas, por tanto, si todas han ido,
pues no hay ningún problema. No me señalo como el que más se emborracha, con perdón. Pero claro, hoy me dice el Banco de España que la mitad de la liquidez va a la banca española. Por tanto, yo creo que sí que hay un estigma. Y por tanto, eso a mí me preocupa. ¿De acuerdo? Además, de momento sabemos que esa liquidez, al menos hoy, no va al sector privado, está yendo a refinanciar deuda. 800.000 millones hay colocados en la facilidad marginal de depósitos diaria, tremendo. Yo creo que habría que penalizarla, quizá con un tipo cero, incluso negativo, para que el dinero no se inmovilice ahí. Y yo creo que hasta que no se resuelva de verdad la crisis de la deuda soberana, pues seguirá habiendo problemas de acceso a la financiación en los mercados mayoristas. Hoy anuncia el Santander que ha colocado 1.000 euros de deuda senior. Bienvenida sea, es una buena noticia. Cuarto problema, muy reciente, hay que sanear el activo. El Real Decreto Ley es un paso muy importante, pero creo que no es suficiente. Por primera vez se reconoce que hay un problema de solvencia. Se le exige a la banca que en lo que tiene que ver con promoción inmobiliaria le hace falta sanear por importe 52.000 millones de euros, una cantidad importante y que algunos tendrán dificultades en conseguir. Y eso va a fomentar una caída del precio de la vivienda, porque si te exigen provisionarlo, quizá te salga a cuenta vender antes porque la pérdida es menor, pero tiene varios peros, en mi opinión. En primer lugar, la estimación es estática. Se toma como referencia lo que había en los balances en junio, pero evidentemente en el año 2012, con una caída del PIB del 1,7, pues eso sigue deteriorándose. Por tanto, las provisiones van a seguir siendo necesariamente adicionales. Solo se ha tocado la promoción inmobiliaria. Es verdad que es lo más dificultoso, es lo más problemático con diferencia, pero representa la quinta parte del crédito total de la economía. Es decir, que dejan fuera otros sectores como energía, electricidad, compra de vivienda, donde también hay problemas. Tercero, de los 52.000 millones, al final, de facto, flujos de caja nuevo que se inyecten, el saneamiento de verdad va a ser mucho menor, porque se permiten ajustes contables, se permite utilizar el exceso de capital de las entidades, el colchón que tienen por encima del 8%, y además también se te permite utilizar provisiones genéricas acumuladas. Por tanto, de facto no sé la cifra, no lo sabe nadie, pero yo creo que el nuevo flujo de caja que se inyecta en saneamiento será como mucho la mitad. Luego también se exige que se cuantifique cuánto va a crecer el crédito en caso de que pidas ayuda o te fusiones, pero me pregunto, ¿y si no lo cumples, qué va a ocurrir? El Real Decreto no dice nada. Y además se exige una provisión genérica del 7% para los créditos que son normales, no tienen riesgo, son 10.000 millones más, ¿vale? Habría otra alternativa y es, en lugar de pedir un 7% de lo que es normal, pues si se hubiera pedido una inspección más rigurosa y donde todo lo que se refinancia se pasara a moroso, en ese caso la cuantía sería muy superior, muy superior. De hecho, viendo las series, si vemos la evolución del saldo vivo del crédito a la producción inmobiliaria, pues alcanzó un máximo de 324.000 millones en junio del 2009 y solo ha caído un 6,5% hasta hoy, cuando sabemos que las grandes promotoras inmobiliarias han quebrado. Por tanto, el saldo está vivo. ¿Cómo es posible que esté vivo si no hay actividad? Sencillamente porque se refinancia y muchas veces se capitalizan los propios intereses. Por tanto, esta es la prueba del algodón de que se está refinanciando y que gran parte de este crédito realmente sería moroso. Y si eso, pero hay un problema, si lo reconozco como moroso me piden la provisión y no tengo el dinero porque el resultado no da para más. ¿Algún interrogante sobre este Real Decreto recién aprobado? ¿Serán capaces las entidades de sanear todo lo que se le pide en ayudas públicas? Yo creo que aquí es muy difícil cuadrar el círculo, esto es imposible. Porque por un lado, se les incita a las entidades, se les incentiva a que vayan a fusiones, porque en ese caso puedes sanear con cargo al patrimonio y además tienes 2 años en lugar de 1. Perfecto. Pero claro, las entidades, para casarse con entidades más débiles, exigen a cambio una protección, un esquema de protección de activos, pero no quiere el gobierno darlo. Por tanto, es imposible. O sea, la intersección de los dos intereses es el conjunto vacío. ¿Cuál es la alternativa que se está utilizando? El Fondo de Garantía de Depósitos. No queremos reconocer pérdidas porque computaríamos el déficit público, no podemos, sobre todo esta semana con el compromiso con Bruselas. Entonces, ¿da para más el fondo? Pues las cuentas son bien sencillas. En octubre del año pasado se unificaron el de bancos, cajas y cooperativas, y en ese momento había 6.500 millones de euros. Se interviene la CAM y los 5.200 millones que asumió el FROB se los endosa al fondo para no reconocer el déficit público. Por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos cae a tener un patrimonio de 1.278 millones. Si sumo las aportaciones de este año, que es el 2 por 1.000 de los depósitos, vuelve a aumentar hasta 3.278 millones. Pero hay que quitar más cosas. El viernes se subastó un IM, se lo adjudicó el BBVA,
Y lo que inyectó el FROB, 953 millones, lo asume el fondo otra vez. Luego vuelve a caer a 2.300, que es lo que tiene en este momento, 2.335 millones de euros. La historia no acaba aquí, porque en la adjudicación de la CAM y de UNIM se han dado esquemas de protección de activos del 80% de las pérdidas iniciales. Durante 10 años, es verdad, no a corto plazo, pero habrá que restarlo. Banco de Valencia está pendiente. Cuando se intervino se dijo que la inyección de capital a cargo del FROB sería hasta un máximo de 1.000 millones. No sabremos cuál será la cifra final. Sea la que sea, habrá que restarla. Y la historia no acaba aquí. Cataluña Caixa va después, Nova Caixa Galicia. Por tanto, como dije el otro día en Expansión, pues esto no es la gallina de los huevos de oro, no va para tanto. El fondo es el que es y por esta vía no puedes conceder mucha más protección a las entidades. Quinto reto, la recapitalización. La EVA exigió mucho capital. En la comparativa internacional nunca salimos bien parados en términos de solvencia. Somos, con datos del 2010, el segundo sector bancario europeo con menos ratio de solvencia. Cierto es que aquí la inyección pública de capital es el 2% del PIB, mientras que en Alemania, por ejemplo, es del 14% del PIB. Por tanto, la comparativa hay que hacerla con mucha cautela. En cualquier caso, la EVA nos ha pedido a los 5 bancos sistémicos 26.000 millones de euros. Hemos salido muy mal parados. Solo se pide más a Grecia. ¿Y qué me preocupa a mí? Bueno, que los sistémicos, que lo conseguirán 5, tendrán ese nivel de capital que les exige, pero claro, en el mercado cuando vas te comparan y el resto no sistémicos, pues que están abocados a intentar converger a niveles de capital superiores. Y eso es un problema, porque captar capital en estas coyunturas no es nada fácil. Sexto reto, aumentar la transparencia informativa. Yo vengo defendiendo que es muy importante discriminar lo bueno de lo malo, porque si no las manzanas podridas acaban contaminando a las que están sanas. Y en cualquier dimensión bancaria las diferencias son brutales. Por ejemplo, una cosa que genera bastante morbo siempre es el volumen de activos adjudicados como porcentaje del activo de la entidad, porque te da una visión de qué problemas tienes porque te quedas sin muebles porque el préstamo no te lo pagan. Las diferencias son brutales. Son datos públicos de junio del 2011, pero son brutales. Es decir, hay entidades como Caixa Cataluña o Unim Lacan, donde eso está por encima del 5 o 6%, pero otros como el Santander, BBVA o Bankinter están en el 1%. Es brutal la diferencia. Por tanto, el mercado debe discriminar lo bueno de lo malo. Se han hecho muchas cosas, ¿eh? Se hizo lo que se llamó el striptease bancario, es decir, vamos a obligar a la banca a que se desnude y me diga cuáles son sus problemas de verdad. Se hizo con comunicados a la CNMV y luego muy recientemente se aprobó una circular contable donde se exige más información pública y menos confidencial, pero se va a aplicar por primera vez en el 2011. Yo creo que se debería haber hecho mucho antes. Temas de mejora de la gobernanza de las entidades. Aquí, como he dicho antes, se ha reducido el peso de las administraciones públicas del 50 al 40% en las cajas de ahorros, ¿vale? Yo recuerdo que Quintás, cuando era presidente de la CECA, pidió bajar del 50 al 25, pero claro, tenía enfrente a las comunidades autónomas que no querían, y se quedó en el 40. Pero como he dicho antes, eso no se aplica en los consejos de administración de los nuevos bancos creados por las cajas. Y además, los criterios de profesionalidad son muy laxos, es decir, el entrecomillado es porque es literal. La ley lo que dice es, se exige un nivel de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones que se van a desempeñar. ¿Y eso qué significa? Literal. Se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos para ejercer sus funciones quienes hayan desempeñado durante un plazo no inferior a 5 años funciones de dirección-control. Es decir, que el que ya estuvo ya tiene el requisito. Y da igual que lo hizo bien o mal. Tiene el requisito, punto y final. Y esto es lo que dice la ley. Octavo reto, incrementar la calidad de la supervisión. Pues se ha demostrado que la supervisión, aunque en España es muy intensa, es una microsupervisión. Yo recuerdo que el señor Botín siempre ha dicho que tenía en su casa viviendo 30, en su casa, el Banco Santander, 30 inspectores de forma permanente, es muy estrecha, pero a pesar de eso, pues es mejorable, porque se ha demostrado que al menos en las cajas intervenidas, pues cuando va al Banco de España y hace la inspección, la morosidad se duplica y cuando llega el auditor se triplica y luego al final se revisan las cuentas y vuelven a duplicar. Por tanto, evidentemente ha habido un problema de falta de mejora en la supervisión. Ya voy terminando. No sé cómo voy de tiempo, Ángel. Noveno reto. Este es fundamental. El futuro macroeconómico es el que es. La previsión del Gobierno de hace escasos días es que el PIB este año va a caer en 1,7, incluso es más pesimista que el Banco de España, que dice que el 1,5, y que la tasa de paro será a final de año del 24,3%. Y eso que la previsión era con un déficit público del 5,8, con lo cual, si ahora el déficit público va a ser del 5,3, ¿vale? Pues más complicado lo tenemos todavía. Habrá que revisar las previsiones otra vez. Claro, en esta coyuntura la morosidad va a crecer, porque la morosidad
tiene un componente cíclico brutal. Estamos en el 7.6, con enormes diferencias, en la promoción inmobiliaria está en el 19, pero eso va a crecer. Y el volumen de activos problemáticos, por esa vía, necesariamente va a crecer. Y décimo, un poquito de previsiones. ¿Y cómo se anticipa este año? Bueno, pues yo que me bajé los datos hasta septiembre del 2011, pues en el último año el sector bancario español resulta que se ha encarecido un 21% la financiación, el margen de intereses ya es el primero, ya ha caído este año, solo un año, el 21%, caen los ingresos por comisiones en un 3.6%, sigue subiendo el coste del saneamiento, hay que provisionar lo que se deteriora, sigue creciendo la partida un 25%, el margen de explotación se hunde y la rentabilidad ha caído un 27% hasta septiembre de este año. Claro, la previsión, ¿cuál va a ser para el 2012? No va a ser mejor que el 2011, con una caída del PIB del 1.7. Además, los tipos de interés están cayendo, el Euribor está cayendo y los márgenes tienden a caer cuando el Euribor cae. No es fácil cobrar comisiones bancarias. Luego, por esa vía, difícil es. Por tanto, el anticipo es una brusca caída de la rentabilidad. Además, hay que poner el dinero del saneamiento pendiente. Y eso viene del margen de explotación. Por tanto, la rentabilidad este año se va a resentir muchísimo. Decía antes, de las hipotecas no me preocupa la morosidad, 2.4, 2.5. Lo que me preocupa es el volumen. Hay 656.000 millones de hipotecas para la compra de vivienda. ¿Vale? 656.000 millones. 60 y tantos % del PIB. Yo mucho me temo que en este momento, en muchas de ellas, cuando se renuevan, anualmente los márgenes son negativos. Porque el Euribor 1.6, más hay hipotecas del 0.5, dadas hace 10, 15 años, el banco está cobrando el 2,5. El 2,5, pero financiarme en el sector exterior me cuesta el 3 y el 4. Y hay guerra del pasivo, hay depósitos al 4%, por tanto a mí las cuentas no me salen. ¿Vale? Es verdad que en las nuevas operaciones el margen aumenta mucho. Pero estas no son nuevas, estas están ahí y hay que pagar los costes. Y el ingreso es muy pequeño. ¿De acuerdo? Finalmente, el reto pendiente, se quejan las familias y las empresas sobre todo, hay que reactivar el crédito al sector privado. Los últimos datos de este último año me dicen que el crédito al sector privado está en tasas de crecimiento negativas desde el 2009 que yo recuerde, en este momento está en torno al menos 4%, el saldo vivo, está cayendo al ritmo del 4%. Por contra, el crédito al sector público está creciendo un 15%, el crédito de la banca al sector público, y la compra de deuda pública a manos de la banca está creciendo a veces un 15, otras veces un 5, y fijaos la brutal subida del diciembre del 2011. ¿Qué se explica? La barra libre. La primera subasta, creo recordar que fue el día 21 o 22, no recuerdo ahora, de diciembre, y la gran subasta, ¿dónde fue? Lo que obtengo, lo dedico evidentemente a comprar deuda pública, porque hay una operación de carry trade que se llama, me financio al 1 o 3 años, compro deuda al 3 o al 4, luego a la banca le mejoro la cuenta de resultados, evidentemente. El sector privado no ve un duro. Ese es el problema. Y además, el crédito es escaso y muy caro, porque si yo ahora cojo el tipo de interés de las nuevas operaciones, lo que el Banco de España llama las operaciones marginales, tenemos datos, resulta, si os fijáis en la línea roja, es el gap, tipo de interés promedio del activo, tipo de interés promedio del pasivo, ¿vale? Es como un margen de intermediación, pero de las nuevas operaciones que he dado. Bueno, pues desde diciembre del 2010 a diciembre del 2011, ese margen ha aumentado un 70% en las nuevas operaciones. Por tanto, el crédito es escaso y mucho más caro. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el futuro del crédito? El crédito no puede crecer por un motivo fundamental, porque si la economía tiene que desapalancarse y la ratio deuda privada no financiera PIB es del 220%, y eso, un estudio reciente de la Caixa dice que debe de caer en torno a 40 puntos porcentuales, pues la ratio, si debe de caer 40 puntos con un PIB que no crece, pues es el numerador el que debe de caer. Por tanto, el saldo vivo del crédito tiene que estar cayendo durante mucho tiempo. Por tanto, mucho me temo que vamos a tardar bastante tiempo, como decía en este artículo hace poco. No tenemos más remedio que purgar los excesos del pasado, reducir nuestro endeudamiento y acostumbrarnos a vivir con menos crédito y más caro. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero es agradecer la invitación que me han realizado Ángel Pardo y la Cátedra Santander a participar en esta sesión esta mañana, que es un poco una continuación, un año más tarde, de lo que, bueno, 11 meses más tarde, porque fue en abril el año pasado, de lo que sigue aconteciendo en el sistema bancario.
Una de las cosas que yo voy a intentar hoy comentar o analizar, o que sea el sustrato de mi intervención, es que estamos un año más tarde pues hablando del sistema financiero, de su reestructuración, pero en un contexto económico y macroeconómico bastante más complejo. Una de las grandes fuentes yo creo que de preocupación en este momento es cómo afectará la macroeconomía, ¿no?, y la situación económica de nuestro país a nuestro sistema financiero y a ese proceso de reestructuración. Varias premisas, es decir, yo creo que hemos hecho una reforma del sistema financiero y una reestructuración a regañadientes, lenta, y todo eso pues ha supuesto o ha generado una serie de problemas adicionales. Es cierto que es difícil hacer una reestructuración a la carrera porque siempre puede uno encontrarse con las resistencias del sector. Es cierto que nunca hubo una previsión acertada de lo largo y compleja que iba a ser esta crisis, sobre todo al principio, en el 2007-2008, España perdió unos años preciosos. Y nos están pasando la factura final, o está viniendo la factura final ahora, ¿no? Es decir, toda la situación tan difícil que tiene la economía española y la sociedad española, que en este momento pues somos el problema. Es decir, por tanto, esta primera reflexión trasciende un poco a solamente al sistema financiero. Una economía que va a tener una recesión mayor que la media europea, una economía que va a tener probablemente a final de año un paro del entorno del 24%, según se dice unos 600.000 parados más, una economía que le da una bofetada en la cara a Europa el año pasado y nos soltamos a la torera nuestro déficit público del 6 al 8,5, porque eso podemos hablar desde este año, pero es que el año pasado ya le dimos un guantazo a Europa, y dijimos, señores, no cumplimos. Y ahora podremos decir que por qué, que tal, pero no se cumplió, y por tanto se ha tomado nota, y eso hace mucho más difícil la negociación. Y ahora decimos que, no está nada claro que podamos cumplir el 4,4, algo que es lógico, cualquier analista lo ve, pasar del 8,5, si es el real, que entendemos que sí, el oficial es el 8,5 y es el real, al 4,4, pues en una economía, como estoy diciendo, que tiene esta situación de recesión y de dificultad, pues lo hace todo bastante más complejo, ¿no? Y además tenemos pues los problemas del sistema financiero, que además generan bastante ruido. Yo creo que es un elemento que ha señalado muy bien el profesor Maudos en todos los aspectos que él ha cubierto, que son prácticamente todos. Yo voy a intentar pues abrir juego donde él ha dejado, en el campo él ha dispuesto a sus jugadores muy bien, y claro, ahora es más difícil intentar comentar algo, va a ser más bien, pues dentro de este fantástico mapa que él ha planteado, pues dónde están las dificultades. A mí me llama la atención, y ya voy a entrar en el tema del sistema financiero, el dato que él ha dicho del 47% que ha surgido esta mañana, ¿no? Parece como que y vuelvo a hablar un poco de economía, parece que la hoja de ruta es distinta para España que para otros países, ¿no? Cuando Irlanda hizo un abuso, por decirlo, del eurosistema, de la financiación del eurosistema, se supo al tiempo pues que se le dejó caer, básicamente, es decir, se le forzó un rescate. Sí, las instituciones europeas, no diremos quién, pues dijo, Irlanda no está en los mercados, Irlanda está utilizando excesivamente los fondos del Banco Central Europeo y por tanto Irlanda necesita ayuda. España se le está permitiendo, veamos esa cifra 47, que puede ser en términos brutos, netos, como queramos, pero está haciendo un uso excesivo, ¿no? España además se ha saltado a la torera en el 2011 y quiere saltarse, medio la torera, aunque le ha salido bien el juego, porque dijimos 5,8, ha sido final 5,3, pero hemos logrado dos cosas. Ya no es 4,4 y encima no nos pone la sanción con el 5,3. Es decir, por tanto, por ahora el ganador de este juego en términos netos es España con respecto a la Unión Europea. Yo creo que España es un país grande, entonces le van a tratar igual, distinto, y está recibiendo un trato distinto. Entonces, en este caso no sabemos qué pasará, ¿no? Es decir, al final, si España necesita alguna ayuda más explícita, porque implícita o explícita la tenemos toda. Estamos tomando prestado el Banco Central Europeo, ha comprado deuda soberana el Banco Central Europeo, es decir, que por tanto ya hay un rescate implícito, ¿no?, de la economía española. No nos engañemos, no ha venido el Fondo Monetario Internacional, no ha venido la facilidad europea, pero hablemos claro, ¿no?
Pero parece que yo creo que la hoja de ruta de España es distinta, porque España no puede seguir la hoja de ruta tan catastrófica que se le impuso a Grecia, sobre todo, y a los otros dos países, ¿no? A Irlanda y a Portugal. Bueno, dicho esto, para mí la gran fuente de preocupación es este año qué va a pasar con la macroeconomía, qué va a pasar con la economía española, porque va a incidir enormemente sobre la reestructuración y la situación de nuestro sistema financiero. El sistema financiero fue originariamente el detonante de la crisis, pero ahora la economía le va a devolver problemas de modo importante. No voy a utilizar todo lo que hay aquí, evidentemente, porque muchas cosas han dicho. Voy a hacer primero un enfoque cuáles son los problemas de confianza que tiene el sistema financiero español, cómo lo veo yo. La reforma bancaria del 2009-2011 y la nueva, pues también pasaré por encima comentando lo que yo creo que es interesante y algunas cuestiones pendientes y conclusiones. Bueno, ¿por qué el sistema bancario español sigue siendo el que genera más desconfianza en Europa? No digo que sean las instituciones financieras españolas concretas, porque evidentemente la situación tan difícil que pasaron algunas instituciones financieras italianas sistémicas y francesas a finales, bueno, en el otoño del 2011, pues mostraron pues que había una diferencia con nuestros grandes bancos que no tuvieron esa situación de tanta tensión, ¿no? Evidentemente en los mercados y estas grandes instituciones financieras italianas y francesas estuvieron al borde del colapso, ¿no? Sin embargo, España sigue teniendo pues un problema que los analistas internacionales y los inversores internacionales creen que aún no hemos confrontado o enfrentado. Y es que España tiene una crisis bancaria, un problema en los activos, en el activo de los balances de las entidades financieras que había que atajar. Ahora yo intentaré explicar por qué también hay más ruido de lo que parece, ¿no? Lo que está claro es que España, por el tamaño de su sector bancario, aunque en términos relativos y porcentuales no cometió los excesos ni mucho menos que la banca irlandesa, pero claro, en términos cuantitativos, pues evidentemente estamos hablando de grandes cantidades, ¿no? El profesor Maudos ha sacado pues lo que es la cartera hipotecaria minorista. Recordemos también el peso de los promotores y suelo, pues son más de 300.000 millones aún de préstamos. Son grandes cantidades, es decir, representan el 30% del Producto Interior Bruto y son más que el PIB, solamente esta, o 2 veces el PIB irlandés. Es decir, claro, España representa pues un punto de inflexión, ¿no?, en la crisis. España además tiene 2 desajustes que también se han comentado con anterioridad, y es el exceso de deuda privada, además muy vinculada a los bancos y al desequilibrio del sector inmobiliario. Ojo, pero están todos los agentes privados endeudados, no solamente los bancos, es decir, también las familias y las empresas. Y además tenemos un goteo creciente y ya absolutamente alarmante, que es el desempleo, ¿no? Y que desde luego va a exacerbar, va a acelerar los problemas de deterioro de sus activos bancarios. Por tanto, a pesar de todo lo que se ha hecho en materia de reestructuración, saneamiento y recapitalización de las entidades financieras españolas, la macroeconomía o la dinámica de la economía no va a permitir pues tomarse un break, tomarse un descanso, un respiro, porque evidentemente va a seguir el deterioro y va a seguir este año. Y probablemente en nuevas partidas, que bien ha señalado el profesor Maudos. A lo mejor hemos empezado a cubrir bastante los problemas de suelo, no completamente, pero bastante los problemas de suelo y promoción, y sin embargo hay otros flancos mucho más abiertos que hay que ver, ¿no? Curiosamente, España, al menos sobre el papel, es el país que más reformas está realizando, por lo menos comparado con cualquier otro país periférico, ¿no? Y además las reformas financieras ya han sido varias y bastante intensas, ¿no? Sin embargo, sigue, repito, existiendo una cierta desconfianza sobre la economía española y sobre su sistema financiero. Y todo eso a pesar de que la gran banca española, al menos buena parte de la misma, no toda se puede catalogar igual, están entre los líderes del mercado bancario internacional, están bien diversificados y están capeando la crisis mejor que el resto. ¿Dónde creo que es? ¿Por qué la banca española en su conjunto aún sigue teniendo más problemas que la banca de la eurozona? Porque yo creo que los problemas españoles son más visibles. Más visibles. Comparémoslos un poco, ¿no? Los bancos de la eurozona tienen una exposición inmobiliaria reducida, dejemos a Irlanda, lógicamente, fuera, ¿no? Inmobiliaria directa a promoción y suelo, no están embarcados en ese problema. Sin embargo, la española no. La española tiene una elevada exposición inmobiliaria que además está en gran parte por corregir. Una parte la va a corregir el nuevo Real Decreto, la reforma financiera, pero hay una gran parte por corregir. Y además, en un contexto que lo hace muy preocupante. Las transacciones de compraventa de viviendas se están hundiendo. Llevan un año hundiéndose, ya estaban mal hundiéndose. No hay mercado de la vivienda en España y no se sabe cuándo se va a reactivar. Eso significa
que los ajustes del precio de la vivienda y del valor de determinadas viviendas, pues puede no tener suelo. Siempre pensamos, el ajuste va a ser el 30%. Pero yo ahora que he hecho una cierta exploración de que he querido comprar algún activo inmobiliario, etcétera, pensando más bien en el futuro, me doy cuenta que hay un montón de promociones acabadas, bastante bien hechas. Algunas ya tienen 2 años, por tanto están llenas de polvo cuando las visitas. Ni un vecino. ¿Quién te asegura entonces que vas a tener el conserje que te decían, la piscina en funcionamiento que te decían, la pista de pádel que te decían? Es decir, tenemos un montón de activos inmobiliarios nuevos que va a ser muy difícil colocar, porque es cierto que es un problema de oferta, pero también de demanda, es decir, quién los va a poder comprar. Y además van a tener un valor, yo creo, inferior, porque nunca van a ser el activo inmobiliario con las características que se dijo que iba a ser. Entonces, yo pienso que por ahí podemos tener aún bastantes problemas. Y yo creo que vamos a tener muchos activos inmobiliarios que nunca se utilizarán. Por lo tanto, ese es un elemento muy visible del tema español. Es decir, se ve, está claro cuáles son los activos inmobiliarios y encima en un mercado que se ha deteriorado enormemente. No hay transacciones. Eso significa que el ajuste va a ser más duro. Por otro lado, los bancos de la eurozona tuvieron un rescate carísimo en otoño del 2008, algo que España no tuvo. España reaccionó muy tarde. No digo que hubiéramos tenido que hacer las tropelías que hicieron ellos en las ayudas públicas, que algunas tropelías hubo, pero tuvieron una visión más realista. En ese momento decidieron recapitalizar y no jactarse de que tenían el sistema financiero más solvente del mundo, que es lo que nos dedicamos nosotros en aquel momento, como a afearles la conducta, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista de sociedad, desde un punto de vista nuestro, sabemos al menos que nuestro Estado no ha hecho lo de otros, es decir, ha inyectado cantidades mucho menos voluminosas en la banca y en el rescate bancario, ¿no? Fuera de Europa, salvo en el Reino Unido, fuera de España, salvo en el Reino Unido, hay muy poca reestructuración. En España hay una reestructuración bancaria más avanzada, suficiente. Yo creo que eso al final será bueno, dará rédito, será positivo. Hay una exposición elevada de los bancos de la eurozona cruzada a la deuda soberana, es decir, a la deuda de otros países. España tiene muy poca exposición reducida al riesgo soberano más allá, me refiero a la cruzada del español y algo bastante del portugués, pero los europeos, y por eso tuvieron problemas, esa gran banca francesa e italiana tienen importantes exposiciones. España tiene poca inversión en titulización, comparada con la subprime que compraron todos los bancos europeos y que siguen estando en parte en sus balances y aún siguen dándole rendimientos, ya veremos hasta dónde llegan. España se está viendo bastante perjudicada por la forma que se calcula en nuestro país el denominador del coeficiente de Basilea, los llamados risk-weighted assets, los activos ponderados por el riesgo. España los tiene elevadísimos, es decir, la relación activos ponderados por el riesgo partido por activos totales para los bancos españoles de media está entre el 60 y el 70. Para Francia y Alemania por debajo del 40, incluso del 30, creo que es el caso de Alemania. Por tanto, es verdad que puede haber algunas diferencias de balance, pero una hipoteca española fundamentalmente es igual que una hipoteca alemana. Como aquí obliga a tener más, de algún modo, más capital. Probablemente hay alguna cuestión legal, seguro que hay alguna garantía contractual allí que habrá que incorporar aquí, pero yo creo que también hay un supervisor que es muy exigente, está haciendo una interpretación más dura, o allí muy laxa, pero que evidentemente nos está perjudicando porque parece como que están peor capitalizados. Y en general los bancos españoles se comparan bien en términos de eficiencia o innovación. Eso no quiere decir que no haga falta reestructuración, pero es una banca bastante moderna, no es una banca antigua, aunque evidentemente ahora hay que reducir la dimensión. Por lo tanto, yo creo que la banca española tiene problemas más visibles, es decir, son problemas que preocupan más porque se puede ver. Confiemos en que la crisis de la deuda soberana de algún modo se puede resolver. Yo creo que el sector bancario necesita varias medidas, más allá de la liquidez, que era necesaria para evitar el colapso. Afortunadamente las subastas han ido bien y se ha logrado evitar el colapso, pero claro, este dinero hay que devolverlo en los plazos determinados o en 3 años. 3 años pasan deprisa y se ha pedido mucho dinero. Eso quiere decir que si no se hacen los deberes bien y no se sustituye todo o buena parte de lo que se ha pedido prestado en estos 3 años y no se renuevan este tipo de barras libres que ya ayer anunció el Bundesbank que no está por la labor, es decir, que el BCE, el Banco Central Europeo, vaya pensándose que se olvide de este tipo de estructuras de financiación, pues claro, podemos tener otra vez una gran restricción crediticia dentro de 3 años, porque si no somos capaces
de sustituir la barra libre por financiación en los mercados, y la economía tampoco aporta suficiente ahorro, pues claro, podemos tener problemas otra vez de credit crunch, ¿no? Dentro de 3 años, ¿no? Creo que las instituciones europeas también tienen que impulsar la reestructuración bancaria, que está muy verde en muchos países. Yo creo que hay que mejorar el tratamiento de los activos ponderados por el riesgo. Hay, evidentemente, unas diferencias demasiado bruscas. Hay que aclarar mucho mejor lo que está haciendo la Autoridad Bancaria Europea, que suena, es decir, cuando estamos escuchando una obra de Händel, de repente, es decir, que es todos los esfuerzos europeos, de repente llega la Autoridad Bancaria Europea y empieza a tocar una de Beethoven, ¿no? Es decir, entonces, claro, no está dando los mismos mensajes ni en la misma dirección. Entiendo que es un primer paso muy adecuado, pero ni los ejercicios de estrés fueron creíbles, ni las exigencias que se ha pedido a la banca sistémica están dando los resultados deseados de confianza. Por tanto, hay algo que no está funcionando ahí bien, ¿no? Y, por supuesto, hay que resolver el problema de la deuda soberana con una integración europea verdadera, más allá del Fiscal Compact, que es un paso adecuado, un paso que podía ser necesario, pero sin estrategia de crecimiento y una estrategia lógica dentro del propio sistema va a ser complicado. Esa financiación, por tanto, extra que dio el Banco Central Europeo ha sido un tratamiento intermedio, una anestesia que ha funcionado bien y ha dado un margen de maniobra, nos ha dado espacio para respirar y para solventar los problemas de liquidez que tenían algunas entidades. Lo que pasa es que el mercado interbancario y de emisiones, por mucho que, pues lo que ha comentado Joaquín, que el Banco Santander ayer emitió 1.000 millones de euros, esto no es suficiente, es decir, sigue sin ser suficiente, no está funcionando bien. Hay alguna señal de que el mercado interbancario nacional está funcionando, pero poco más, ¿no? Algunas características más de estas subastas. Afortunadamente, en la segunda subasta participaron más, con lo que se quitó un poco el concepto de estigma, aunque ya hemos visto en cantidades que vamos a ver lo que pasa con el caso español. Además, más de 400 fueron entidades financieras alemanas, muchas pequeñas, con lo que el crédito es una excelente noticia para Alemania. Allí puede fluir, por eso está preocupado el Bundesbank, porque igual se le puede disparar la inflación, que le preocupa bastante más. El vencimiento medio de la liquidez, pues evidentemente da también un margen, porque antes del 1 de diciembre era de 46 días, de la liquidez proporcionada por el Banco Central Europeo, ahora es de 3 años, evidentemente. Y eso sí, sigue haciéndose un uso muy intenso de la facilidad de depósito del Banco Central Europeo, es decir, que una gran parte de la financiación otorgada vuelve al Banco Central Europeo vía por la facilidad. Bueno, por tanto, estamos en un contexto aún convulso. Eso sí, el enfermo está estable, que es el sistema bancario europeo, ya no va a tener problemas durante 3 años, creemos, si no ocurre ninguna catástrofe de otro tipo, en materia de liquidez, pero ahora hay que hacer muchísimas cosas, muchísimos aspectos que incluyen el sistema financiero, pero también la economía. La economía europea, si no rebota, si no evidentemente se adentra en un panorama de cierto crecimiento y cierta solidez, con las dificultades que puedan tener los países periféricos en materia de austeridad, en materia de ajustes, etcétera. Pero como eurozona y ayudando a los países periféricos, tiene que dar un paso adelante. Si no es así, evidentemente, todo esto no habrá servido de mucho. Voy a centrarme muy breve en lo que ha sido la reforma bancaria hasta ahora, porque lo ha comentado muy bien el profesor Maudos. Quiero volver a resaltar un aspecto que yo creo que por lo que se basa mi planteamiento, ¿no? Y es la lentitud con la que hemos actuado. La falta de diligencia de los gestores de instituciones financieras, de los supervisores y del gobierno. Pensamos que la crisis no iba con nosotros. Solamente cuando se interviene la primera institución en finales de marzo del 2009, CCM, Caja Castilla-La Mancha, es cuando empezamos a plantearnos cosas. Antes habíamos hecho habíamos hecho algunos aspectos como la creación del FAF, que lo ha mencionado el profesor Maudos, para facilitar la liquidez y el tema de avales, pero no habíamos hecho nada en los dos grandes problemas. Problemas de saneamiento y solvencia y problemas de reestructuración. Y el primer paso es el FROB, un paso que era adecuado y que además, si se hubiera aplicado bien, porque esa es una de las cosas que lo que estoy diciendo, ha habido lentitud, no solo en aprobar normas, sino también en aplicarlas con diligencia y con firmeza, porque con el FROB probablemente habría sido suficiente. El FROB podía haber inyectado, podía haber prestado en aquellas condiciones que la economía española estaba mejor, incluso en los mercados, hasta 99.000 millones, ¿no? Que podía haber ayudado enormemente. Pero el proceso se demoró mucho. El proceso de reestructuración, que es básicamente para lo que se pensaba el FROB no pensaba aún, no reconocía
tan explícitamente problemas de solvencia y de saneamiento, el FROB 1 pues, se dejó un poco a que las entidades que vieran sus problemas decidieran entre sí. Y tuvimos que esperar un año para que las entidades financieras españolas empezaran a hacer las fusiones. Fue con la crisis griega que las alarmas empezaban a sonar por todos los sitios, ¿no? Se perdió un tiempo precioso. Además, un tiempo en el que el FROB ya no iba a tener fácil poder emitir, porque ya la crisis de la deuda soberana, la crisis griega, lo había cambiado todo. Ya no era fácil emitir, ¿no? Además, se aprueba la ley de cajas, que yo creo que se ha comentado adecuadamente, y que cambia enormemente la forma en la que las cajas operan, sobre todo con los mercados financieros, obtienen capital de los mercados financieros. Las cajas no podían ya obtener nuevos recursos propios de su cuenta de resultados, al menos buena parte de ellas, porque hasta el 2007 su cuenta de resultados había sido muy saneada y las reservas aumentaban sin ningún problema. Sin embargo, a partir del 2007 ya no es así y por tanto hay que buscar otros vehículos que han funcionado, pues evidentemente, pues como todo, a medias. En algunos casos ha podido hacerse más o menos mejor, en otros, pues debido probablemente a la sobreexposición al mercado inmobiliario, pues ha sido insuficiente, porque al final el gran problema es si se puede digerir el problema de la exposición inmobiliaria. Luego, el año pasado se aprueba la ley de recapitalización, que yo creo que es una ley pues que se queda un poco en papel mojado, finalmente, que aboga un poco por la privatización o por la salida a bolsa, mejor dicho, más que privatización de las instituciones financieras, de las cajas, que no están, porque si hacen una oferta pública de venta, es decir, salen a bolsa, o permiten entrar inversores en una cantidad importante, pues se les va a exigir un menor nivel de recursos propios. Es una ley un Real Decreto que ha tenido muy pocos efectos. Bueno, elevó algo, evidentemente, los niveles de recursos propios, pero al final las dos operaciones que se realizaron de salida a bolsa, pues yo creo que tienen más sombras que luces, ¿eh? Es decir, en ambos casos, como estamos viendo, ¿no? Es decir, al final, y esto pues tiene algo que ver también con un tema adicional, como es el tema de las preferentes, etcétera. Ahí, a mí cuando me preguntan, tengo que reconocerlo, como yo asesoro o colaboro con determinadas instituciones financieras, a veces me da apuro hablar, ¿eh? Me da vergüenza, porque yo creo que no se ha hecho todo bien. No digo que todo el mundo lo haya hecho mal, pero evidentemente ahí las instituciones financieras, los reguladores, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pudieron hacer más. Y lo mismo con las ofertas públicas de venta, porque se vendieron a minoristas, porque no se encontraron inversores fundamentalmente, inversores institucionales, y pues eso han sido procesos que evidentemente no han obtenido los objetivos deseados. Bueno, ¿y en qué fase estamos ahora? Pues desde octubre del 2011 vimos que no era suficiente, sobre todo cuando se interviene la CAM, se interviene el Banco de Valencia, y se empieza a hablar pues de más reestructuración, recapitalización, sin la posibilidad de banco malo. El nuevo gobierno decide que no es conveniente visualizar claramente la aportación de dinero público, porque dinero público está en juego, no olvidemos, ya se ha señalado. Primero porque el FROB 1 inyectó unos préstamos que hay que devolver, hay una serie de esquema de protección de activos y una serie de garantías. Por tanto, es decir, el dinero público está en juego, pero no se quiso visualizar tan claramente al banco malo. Luego en el debate, si acaso, se plantea, y es un proyecto evidentemente abandonado, y lo que se plantea básicamente es: vamos a sanear los activos financieros. Y es verdad, se debió haber empezado por ahí, porque recapitalizar, si no saneas, eso es como un pozo sin fondo, vas intentando capital, pero se diluye con los activos, ¿no? Y el saneamiento se ha visto necesario, porque hay muchos activos que están en manos de las entidades financieras españolas, préstamos dudosos, préstamos incluso que aún son estándar, que aún están bien en teoría, aunque yo siempre tengo tantas dudas sobre qué préstamo a promotores y suele poder estar bien. Es decir, yo tengo esa duda, siempre me pregunto, digo, pero alguno puede estar bien, ¿en cuál? En la calle Serrano de Madrid, en la calle Colón, pero habría que ver también si de Callejón de Valencia, a ver si también las promociones ahí, si ha habido alguna, se ha terminado y se ha vendido tan fácilmente. Es que a mí me sorprende, ¿no? Es que yo creo que no hay ninguno bueno, no puede haber ni un préstamo a promotores y suelo en este momento, en esta situación, bueno, ¿no? Pero quitado eso, lo que está claro es que el gobierno pensó: hay que hacer un saneamiento porque la parte del ajuste del mercado inmobiliario está por venir. Este cuadro intenta reflejar eso. Irlanda ha caído el precio de la vivienda en el 50%, y eso lo ha tenido que asumir el pueblo irlandés. Estuve hace 2 semanas en Irlanda, en Dublín, y allí muestran con dolor cómo además no han podido entregar las llaves. Es decir,
tiene que pagar 400.000 euros de su deuda y su vivienda vale 200.000. La verdad es que aquello fue una locura. ¿Y por qué no? Primero me decían, no, por cultura. Y digo, ¿por cultura qué narices? Y dice, bueno, es que no, es que queremos tener una vivienda. Y dos, porque es que realmente si no la pagas, prácticamente tal como funciona el mercado bancario irlandés, nunca tendrás una vivienda, porque entra una especie de registro en el que estás como tapado. Bueno, pues Irlanda, con mucho dolor, ha tenido que asumir esto. Eso no va a ocurrir probablemente aquí. Pero lo que está claro es que el ajuste del precio de la vivienda en España, que según las estadísticas oficiales del precio está en torno al 20%, es verdad que las estadísticas oficiales del precio de la vivienda en España no son buenas y probablemente cualquier tasador, cualquier persona que está en el mercado inmobiliario te diría que ha caído mucho más, pero no se refleja en el mercado. Pero el ajuste, por la razón que también he dicho antes, por el deterioro macroeconómico, el deterioro de las urbanizaciones nuevas, etcétera, pues puede ser muy significativo. Y se pensó, bueno, como el mercado entiende que hay que hacer un ajuste significativo, pues hay que hacer una reforma adicional. Que ya ha comentado también el profesor Mauders, no me quiero centrar excesivamente. La nueva reforma ofrece un reconocimiento explícito del deterioro y que establece 3 grandes grupos, una provisión específica de 25.000 millones de euros, un colchón de capital adicional para hacer frente a futuros deterioros, podríamos decir, vía capital de 15.000 millones de euros y una provisión genérica de 10.000 millones de euros. En total, unos 50.000 millones. Algo por encima estará al final, ¿no? Además, bueno, pues hay otras provisiones que se han hecho ya. Se han cargado 60.000 millones contra resultados, 22.000 millones contra reservas, se han consumido al menos 17.000 millones de provisiones estadísticas. Es decir, se ha aportado bastante. Es decir, esta corrección ya está hablando de un 10% hasta ahora del Producto Interior Bruto como saneamiento privado que han hecho las entidades, más ahora se pone otro 5% encima de la mesa. Sin embargo, ya no me detengo, bueno, yo creo que lo digo por el tiempo, por el medio del tiempo, aquí está explicada claramente, bueno, pues lo que significa la provisión de cada cosa, la colchón de capital, qué parte va al suelo, a promoción en curso, y la provisión genérica es el primer reconocimiento que hay problemas incluso en los préstamos sanos, es lo que digo yo, es decir, que ya se empieza a provisionar un 7%, ¿no? Y además se realizará contra resultados. La ventaja de esta provisión genérica de esto es que además permite aumentarla. Es decir, este Real Decreto dentro de un tiempo va a decir, pues ahora al 15%, lo cual pues siempre tiene esa ventaja de la dinamicidad, ¿no? Pero, evidentemente, siendo un paso adelante importante, esto reflejaría en un gráfico, bueno, pues cuál es la situación hasta ahora provisionada, que el suelo estaba provisionado al 31% en azul, promoción en curso el 27% y terminada al 25%, y cuáles son las provisiones adicionales que se exigen y el colchón de capital. Desde luego, para el suelo, que está ya en propiedad del banco, se lo ha tenido que adjudicar, hombre, pues ya empezamos a hablar de dotaciones importantes. Una parte del problema se ha corregido, no podemos obviarlo. Es decir, está ahí, evidentemente. También de la promoción en curso, y de la promoción en curso terminada, a lo mejor es la que yo tengo más dudas. Sin embargo, bueno, siguen los préstamos pendientes, donde yo creo que hay una gran parte del problema. Siguen los préstamos hipotecarios de otros sectores, estas sociedades participadas que había, bancos, sociedades inmobiliarias, que ahí no sé lo que pueda haber. Por tanto, hay muchos riesgos. Es un paso adecuado, pero yo creo que el mercado sigue entendiendo que con 50.000 millones no va a ser suficiente. Por tanto, ¿cuáles son las cuestiones pendientes? Y ya voy terminando. ¿Serán recursos suficientes los 50.000 millones? ¿No habría que haber pensado en alguna vía de apoyo público? El problema es el déficit público, reconocerlo, ¿no? Yo creo que a España le está costando, ¿no?, hablar con sus socios y poner este problema encima de la mesa. Siempre lo cuenta, siempre que yo, por ejemplo, yo voy a Frankfurt o voy, dentro de unos días voy a Estados Unidos, voy a la FED y tengo que hacer una presentación sobre España. Es decir, por tanto, hay ruido. Por tanto, es decir que, porque quieren saber, ¿no? Entonces, y nosotros aún hemos reconocido un problema de déficit público, tal, pero lo manejamos como que no lo reconocemos. Y lo digo porque la mayoría de los bancos aún siguen dando beneficios, hasta que llega la intervención, claro. Hasta que llega, es decir, cuando llega la intervención cambia radicalmente el panorama. Entonces, claro, es que como que no hemos reconocido el problema, estamos en una cierta negación, ¿no?, que está vinculado con ese segundo cuadro, reconocimiento de pérdidas y recursos propios. Creo que me he centrado bastante en el problema del deterioro en sentido dinámico. Si la macroeconomía no ayuda, pues evidentemente este año va a ser muy duro para nuestro país. Ahí, solamente por dar una luz a la esperanza, parece que los indicadores adelantados de este primer trimestre, de lo que llevamos, y pendientes de confirmar, no son tan malos como se esperaba, ni en Europa ni en España. Con lo que a lo mejor esta gran recesión que esperábamos, pues a lo mejor no se confirma del todo. Y en parte hay una razón financiera. El coste de capital ha bajado, va a bajar entre la cantidad y el coste al final que se está trasladando por la vía de la deuda
soberana, en sentido dinámico. Es decir, probablemente las estimaciones que hicimos, pensábamos un coste de capital a final de año pasado para el 2012 que era 1, y a lo mejor ahora, repito, es distinto. Es decir, vamos a ver, en todo caso, ¿no? Yo soy tan escéptico como Joaquín sobre si aumentará el crédito, lo veo muy, muy complicado, particularmente en nuestro país. Globalmente, evidentemente no, como país tenemos que desapalancarnos, que desendeudarnos. Lo bueno sería crear algunas figuras que permitieran que llegara financiación a sectores claves, sectores competitivos, que están funcionando bien. España no está está comportándose muy bien en materia de exportaciones. Nuestro problema, lógicamente, es que representa poco, no todo lo que deseamos de Producto Interior Bruto, y de empleo, pues aún menos, ¿no? Hay algo, yo creo que es bueno también que debería los supervisores intentar hacer con esta política a veces confusa, y es, en este momento hay poca discriminación entre entidades buenas y en dificultades en nuestro país. Se penaliza todo el sector bancario español, aunque es cierto que algunos, los más grandes, tienen aún ciertas facilidades para acudir a los mercados, como ha mostrado el Santander, pero de mayo pasado a enero estuvieron cerrados para todos, por tanto no había discriminación, ¿no? Que no se entienda esta reforma como una one-off, una vez y ya está. Yo creo que con los datos que también se ha apuntado antes, eran hasta el 30 de junio o 31 de diciembre según algunos aspectos de la regulación, y el deterioro del 2012 va a continuar. Eso hay que seguirlo, por tanto, trabajando. Es decir, los supervisores no pueden pensar que esto se ha terminado. ¿Si contribuirá al ajuste inmobiliario? Sí, el problema es que no sé si contribuirá hoy, pero evidentemente la disposición de los bancos a vender más barato sus viviendas va a estar ahí, lógicamente, porque van a subir con las provisiones parte de la pérdida. Si la nueva provisión genérica es suficiente, yo me temo que no, sobre todo por la otra parte del balance que en teoría está sano. No olvidemos que se está refinanciando bastante deuda. El otro día parece ser que se le escapó a alguno de los ponentes en este evento de Bankia de la semana pasada, pues que hablaron que había refinanciado a miles y miles de clientes, se le escapó. Claro, si sean miles y miles, evidentemente a 150.000 parece, pues claro, eso significa que lo que hoy es refinanciación mañana puede ser subestándar o morosidad, porque es gente que está refinanciando de mucho tiempo, sobre todo la refinanciación de promotores y suelo. Las fusiones ayudarán en algunos casos, pero no serán suficientes. Es decir, las fusiones creo que son una buena vía para ahorrar recursos públicos. Sí, hay oportunidades importantes, pero veo que también que los agentes que participan en las fusiones quieren participación pública, algo que no es posible. La participación pública es decir, un esquema de protección de activos solo se puede dar cuando el banco es propiedad del FROB o parte de la propiedad del FROB o está intervenido. No se puede dar para un banco que, aunque haya recibido una ayuda del FROB, pero no está en manos del FROB. Es decir, y además se tiene que hacer según la ley europea, la ley de la Unión Europea. Tienes que ser competitivo en un proceso público de subasta. Es decir, que por tanto, esto de las ayudas públicas a las fusiones es bastante, o sea, lo que es el FROB 1 es bastante complejo. Es lo que dicen, no me quiero quedar con esta, pero me tienes que dar un esquema de protección de activos. Entonces, primero habría que nacionalizar esa. Y yo creo que no todas podrán cumplir, como veremos antes de final de mes cuando se anuncien algunas de las fusiones que se irán materializando a lo largo del año. En fin, por tanto, para terminar, los inversores se cuestionan hasta qué punto los problemas de las entidades financieras españolas no son mayores de lo que están considerándose por varios motivos. Las entidades financieras, esto se ha quedado desactualizado, no me ha dado tiempo, están concentrados ya más del 40% de la financiación del eurosistema. Los procesos de nacionalización, absorción o intervención están arrojando más pérdidas de las esperadas en las entidades problemáticas. Recordemos, la CAM, antes de ser intervenida, había dicho que había tenido beneficios en el 2010 y luego sale el gran agujero que sale. Las emisiones con la garantía del Estado se han disparado, ojo, de los 100.000 millones puestos a disposición, ya más de la mitad se han empleado y además alguna entidad grande se lo está comiendo, se lo está llevando mucho. ¿Y por qué hacen estas emisiones? Porque así luego pueden ir a descontar como colateral al Banco Central Europeo, que como estamos viendo están haciendo, ¿no? Y bueno, algunas entidades de tamaño elevado, que todos tenemos en mente, concentran algunos de los problemas principales y hay que buscarle solución. Es decir, ese proceso de reestructuración no estará completo hasta que alguna de las entidades más grandes de nuestro país, con problemas, pues tenga una solución pues cierta y que sea solvente, ¿no? Muchas gracias.